¿Con cuánto dinero venir a España? Miren, esto es una pregunta súper frecuente y hoy les voy a dar 3 ejemplos que tú necesitas. Miren, vamos a hablar desde si vienes solo o si vienes en pareja y si vienes en familia. Y al final del video te voy a dar una súper recomendación. Aunque miren, de igual manera todo este monto va a variar dependiendo de cómo vengas. Ya que si vienes como estudiante, el tiempo es muy distinto a que si vienes como comunitario europeo o si vienes como solicitante de asilo, que ese obviamente es el tiempo más largo. Así que empecemos de una vez. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Si estás llegando aquí por casualidad, pues te doy la bienvenida y te invito a quedarte. En este canal hablamos de todo lo referente de la vida en España, desde costo de vida, trabajo, hasta viajes y ocio. Así que lo único que te voy a pedir es que veas este video completo. Y es que miren, este video es súper importante ya que te voy a dar un estimado de con cuánto dinero deberías venirte a España. Y es que la verdad, la migración ha cambiado a nivel mundial y ya estos montos varían para cualquier parte del mundo, ¿ok? En este caso, escuchen muy bien, yo les voy a dar un ejemplo y mi recomendación de que vengan con dinero para 6 meses, ¿ok? Más no significa que te tengas que venir con ese dinero, sino que es mi recomendación. Así que comencemos de una vez con lo que necesita una persona para venir a España. Pero primero te quiero felicitar porque si abriste este video es porque eres una persona juiciosa. Estás cuidando tus finanzas, así que me alegro bastante. Amigo, amiga, tú que te vienes solo o sola para acá, para primero saber cuánto dinero tienes que traer, pues deberíamos de desglosar lo que vienen siendo los gastos mensuales aquí en España. Y eso es lo que te voy a presentar ahora. Y bueno, para hacer un paréntesis, te digo que actualmente el sueldo mínimo está en 1080 euros. Estamos hablando de mayo 2023. Y para hablar de esos gastos fijos mensuales que vas a tener, antes de decírtelo, te quiero recordar que en la caja de comentarios y en el canal tengo muchos videos relacionados con el tema. Te conviene verlos. Si estás aquí es porque te interesa. Así que sigamos. Entonces, tu primer gasto del cual no te puedes escapar es el de la habitación, donde vas a vivir. Y miren, aquí ese tema está súper complicado, que ya tengo videos en el canal. Termina aquí, anda a verlo. Pero te voy diciendo, mira, yo pondría a un precio de una habitación aquí en Madrid, ojo. Obviamente si consigues en Barcelona probablemente sea el mismo precio, en Valencia quizás sea un poco menor y ya en otras provincias que si Alicante es muchísimo menor. Pero hablándote de Madrid, yo te voy a colocar una habitación en 400 euros. Ahora, son 400 euros mensual, más no te estoy metiendo lo que viene siendo pagar la fianza. Ahora, hablando del tema de la comida, mira, yo aquí pongo un presupuesto mensual por una persona de 200 euros mensual, ¿ok? Miren, eso puede variar dependiendo de todo lo que tú comas, pero ya hoy día, como ha venido subiendo la comida en todo el mundo, aquí en España te la coloco en 200 euros. Así que vamos anotando y al final te doy el resultado total. Y en cuanto a los gastos del transporte, hablando de aquí en Madrid, lo cual engloba el Renfe, los autobuses, la estación de metro, tiene un precio mensual el abono de 54,50. Vamos a dejarlo en 55 porque no quiero decimales. Así que vamos anotando de una vez. Plan para tu teléfono móvil yo pago 10 euros. Aparte, vamos a anotar también unos 30 euros para gastos personales. Mira, ya sea pasta dental, papel higiénico, desodorante, alguna otra cosa, ¿ok? Y cómo dejar atrás a los hermosos gastos imprevistos, Dios mío. O sea, cada vez que tú piensas que vas a ahorrar, pasa algo. Así que en este caso vamos a dejarlo en 40 euros. Ya sea que te tengas que comprar un par de zapatos, alguna franela, algo que necesites. Pero siempre pasa. Y así que sumando todo esto nos da unos gastos mensuales de 735 euros. Aquí lo tenemos. Ahora, eso es lo que vas a gastar tú mensual como persona sola. Ahora recuerden que les dije que mi recomendación es para 6 meses. Entonces multiplicamos eso por 6 y nos da 4.410 euros. Ahora, Boris, ¿tengo que llevarme esa cantidad de dinero necesariamente? Pues la respuesta es depende. Mira, si tienes un familiar que te pueda recibir aquí y te pueda apoyar,
pues obviamente ahí el panorama cambia. Y ahí es donde tú vas a sacar la cuenta de lo que gastas mensual. Y bueno, si no vas a pagar alquiler, pues restas ese monto, ¿sí? Entonces también depende de cómo te vengas. Porque si te vienes como estudiante, pues ahí el visado es mucho más rápido. Si te vienes como comunitario europeo, haces unos trámites que, por cierto, si no eres español y eres portugués o italiano, ahí tienes que pagar de igual manera. Perdón, pagar no, demostrar solvencia económica. No es cuestión de que soy europeo y llegué. Entonces por eso le digo, todo varía. Pero ese sería el monto. Y mi recomendación es traerte ese dinero. Y bueno, al final todo depende. Porque si vienes como solicitante de asilo y ese tiempo demora, ya tengo varios videos en el canal. Pero si consigues trabajo rápido, pues te puedes ahorrar ese dinero. Pero es mi recomendación. Y ahora, antes de pasar hacia lo que tiene que traer una pareja, pues te quiero agradecer por estar aquí en el canal, por estar suscrito. Y a las personas que no, pues la invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esto es súper importante, por favor, si me puedes apoyar con un like, un comentario que no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Y en cuanto a una pareja, pues miren, es básicamente lo mismo, solamente que se le suma una dificultad. ¿Cuál viene siendo? La de alquilar, porque miren, es muy distinto alquilar una habitación a alquilar un piso entero. Pero bueno, como en este video estamos hablando es del dinero que necesita, mira, un piso entero para una pareja te cuesta en Madrid, repito, desde los 700 euros hasta los 850. Yo pondría más de 800 a 850. 700 si puedes conseguir, pero es súper complicado. Además de todos los requisitos que te piden, que por favor, si estás viendo este video, anda a ver este que está aquí, que te lo dejo abajo y al final del video. O sea, si no sabes los requisitos, tienes que ir inmediatamente al finalizar aquí a verlo. Comida, pues básicamente lo mismo. Como dije anteriormente, 200 por persona, así que en este caso sería 200 euros por 2. En el tema del transporte, lo mismo, 55 por 2. Vamos anotando para al final darles el cálculo. Y como están alquilando un piso ustedes solo, pues aquí el precio se eleva un poco más, porque aparte de los 800 que te cuesta el alquiler, pues tienes que pagar luz, agua, internet, así que eso lo redondeamos en 200 euros. Y en el plan del celular, antes era 10 euros por persona, como son 2, son 20 euros. En los gastos personales, pues vamos a colocar 50 euros para los dos, las toallas de las mujeres, ese tipo de cositas, desodorante para ambos. Y en los imprevistos, que miren, los imprevistos, bueno, como dije, siempre salen, pero hay veces que no. Así que eso es un gasto que se puede ahorrar, ¿ok? Pero en este caso vamos a colocarlo en 80 euros. Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Con cuánto dinero se tiene que venir una pareja? Que miren, antes de decirles el monto, pues otra opción pudiese ser es que esta pareja viva en una habitación, lo cual es un poco más complicado de conseguir, pero sí existen, ya que si pagan una habitación se van a ahorrar el otro tipo de gastos. Así que volviendo al tema, ¿cuánto se gastaría esta persona? Pues lo tenemos por acá, 1.660 euros mensual por pareja, perdón. Entonces, como yo recomiendo venir con dinero por 6 meses, aquí tenemos el monto que es casi de 10.000 euros. Miren, como les dije, todo esto puede variar dependiendo de cómo te vengas, si alguien te recibe o si consigues trabajo rápido, pero este es el gasto que van a tener mensual fijo. Y recuerden que les dije que al final les iba a dar algunas recomendaciones, pero antes déjenme hablarles de si viene una pareja ya, que un núcleo familiar más grande, ya sea con un niño. Mira, aquí va a variar también, porque si es un niño chiquito que puede dormir con ustedes en la habitación, obviamente alquilan algo de un dormitorio, pero si necesitan de 2, ahí sí el precio puede, es que dependiendo de la zona, o sea, en verdad, un departamento de 3 dormitorios te puede salir desde 800 euros hasta 1.100, 1.200, todo depende de la zona, pero si buscas algo de 2 dormitorios, yo creo que en 900 se puede conseguir, ¿ok? Así que básicamente, si vienes un niño, ¿sí? El gasto sería, pongámosles 200 euros más. Vamos a redondear a que sería un promedio de 1.900, 1.800, 1.900 euros. Obviamente ahí el dinero a traer tiene que ser un poco mayor, ya que si el niño se enferma, o sea, son muchos factores que pueden variar. Ahora les voy a dar una conclusión, unas recomendaciones.
Y bueno, miren, entre mis consejos que les voy a dar es, escuchen, ¿sí? Aprendan a escuchar, más no hacer caso al 100%. Estos montos que les estoy diciendo son montos reales, o sea, el monto de la comida, el monto del transporte, ya cada quien lo puede adaptar un poco o reducir, así como el alquiler, dependiendo de donde vayas a vivir, ¿ok? Pero por favor, no se vengan a lo loco, no se vengan al azar. O sea, ya esto no es como antes, y no me refiero únicamente a España, sino que para cualquier país del mundo ya no te puedes ir con los mismos $500, 500 euros, con lo que uno llegaba antes. Cada quien va a tener una suerte distinta, un destino distinto. Por eso les digo, no escuchen del 100% a todo el mundo, porque aquí hay de todo. Gente que le está yendo bien, gente que le está yendo mal, gente que seguimos en la pelea. Entonces cada experiencia va a ser distinta y tú tienes que vivir la tuya. Pero por eso no te estoy diciendo vente para acá, no. Te estoy diciendo es, mira los montos, infórmate bien para que luego vengas. A mí me han preguntado varias personas ya por Instagram, que me pueden seguir por allá, por cierto. La otra vez me preguntó una madre sola y me dijo, quiero ir con mi hija. Y yo le dije, pues, ¿y cómo? ¿Y quién la va a cuidar si tú estás trabajando? Entonces sí, ciertamente la puedes dejar en una guardería, pero ahí varía el dinero que tú te vayas a traer. Así que bueno, mi gente, muchas gracias. Te felicito si llegaste hasta esta parte del video. Y le voy a dejar aquí los videos que son de mucha importancia, que si estás aquí, esto te interesa, también ve la caja de descripción, ¿sí? Recuerda, regálame un like, un comentario y una suscripción.